Hola, hola, querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, estoy aquí para servir, haciendo esta cápsula de sabiduría, recordando que siempre es un privilegio que nos otorga el Creador poder difundir su palabra para que crezcamos juntamente. La palabra hoy lleva como título poner a Dios en primer lugar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día especial que tú has diseñado, papá, te venimos poniendo nuestra boca, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que seas tú, bendito Dios, llenándonos de tu ruá, de tu presencia, de tu gloria, para poder ser instrumentos útiles de alabanza. Te damos a ti el honor, la majestad, el imperio, el dominio y la potestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hoy esta cápsula, como decía, lleva como título poner a Dios en primer lugar. Es habitual entre nosotros los que decimos ser cristianos, decir yo pongo a Dios en primer lugar o aconsejar a otros que se aseguren de que Dios tiene ese primer lugar en nuestras vidas. Estas expresiones las utilizamos con tanta frecuencia que corren el riesgo de convertirse en un cliché cristiano. Es una muletilla que tenemos ahí de diario para poder tomarla como una realidad que muchas veces no es una realidad. Sin embargo, la idea de poner a Dios en primer lugar no tiene nada de trillado. De hecho, es totalmente bíblica. Todos tenemos prioridades. Organizamos nuestros horarios, nuestros presupuestos, las relaciones de acuerdo al grado de importancia que le estemos asignando. Pero poner a Dios en primer lugar significa que le demos la máxima prioridad sobre todas las demás cosas, sobre todas las demás personas, y eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces priorizamos que el teléfono que hoy por hoy se consume a la mayoría de las personas, las películas, el televisor, X o Y, siempre le damos prioridad a otras cosas antes de que a Dios. Dios es lo más importante en nuestras vidas y debe ser el centro de todo lo que hagamos, pensamos y direccionemos. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es lo más importante que tenemos que cualquier otra persona, cualquier otra cosa, cualquier otra circunstancia. Que la palabra de Dios es más valiosa que cualquier otro mensaje, que en su voluntad sea más importante que cualquier otro requisito. ¿Cuánto leemos la palabra de Dios? ¿Cuánto leemos a diario la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ser primordial en todo. Poner a Dios en ese primer lugar significa que guardamos el mayor mandamiento. ¿Cuál es ese mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Es reafirmar y creer que amamos a Dios sobre todo, no sobre nuestro esposo, no sobre nuestros hijos, no sobre nuestros trabajos, no sobre el dinero. Amar a Dios es amarlo sobre todas las cosas, aun cuando carezcamos de algo. Porque si decimos amar a Dios, pero nos estamos muriendo y nos enojamos porque no tenemos la plata para pagar algo, ya estamos haciendo malas cosas. Primero, porque Dios dice que no pidamos prestado. Cuando nosotros pedimos prestado el dinero o cuando nos endeudamos con algo, ahí ya estamos quitándole lo primero a Dios, que es que Él nos provea por medio del fruto de nuestro trabajo. Porque la gente se afana en otras cosas y se le olvida que lo principal es el Señor y que el Señor nos va a dar la respuesta a todas las necesidades. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos dedicar a Dios y Él nos protege en un sinfín de cosas, nos bendice en un montón de cosas, de áreas. No nos guardemos nada, démoselo todo al Señor. Poner todo en las manos de Dios y darle el privilegio de ser lo primero en nuestras vidas, sépanlo
que por experiencia se lo puedo reafirmar, que tenemos la bendición del Dios Padre eterno sobre nuestras vidas. Poner a Dios en primer lugar significa que evitamos la idolatría en cualquiera de sus formas. Juan, en la carta a Juan, no me acuerdo ahorita si en la primera o en la segunda, nos dice que nos guardemos de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa que sustituya al único y verdadero Dios en nuestros corazones. Así como derribó Gedeón el altar de Baal y cortó la imagen de acera, así nosotros debemos de arrancar de nuestros corazones cualquier cosa que esté afectando nuestra devoción o nuestra reverencia a Dios. Así como Gedeón construyó un altar para el Señor, para reemplazar los ídolos que tenían, así nosotros tenemos que construirle un altar al Señor y quitar los ídolos que están en nosotros. Porque muchas veces no dejamos que un hijo prospere, porque para que no se nos vaya de nuestro lado. Hemos visto un sinfín de papás que con tal de que su hijo no se vaya, los mantienen. Y ahí están cometiendo un gran error. El hijo tiene que ir a trabajar. Nosotros no vamos a ser eternos. Los hijos tienen que subsistir por sí solos y aprender a ir adquiriendo las cosas por ellos mismos, no dárselas nosotros todos. Gedeón le construyó un altar al Señor para reemplazar esas imágenes, esas idolatrías que estaban allí. Y nosotros debemos de dedicarnos como sacrificios vivos al Dios Todopoderoso y Eterno. Y así, de esa manera, ponemos en primer lugar a nuestro Señor. Es importante que nosotros seamos ofrenda agradable al Señor. Poner a Dios en primer lugar significa que nos esforzamos por seguir los pasos que Jesús dio. Jesús en todo tiempo buscó la presencia del Padre. Jesús se apartaba, dice que al monte se apartaba lejos del tumulto para buscar la presencia del Señor. Nosotros, en cambio, más bien queremos que la gente se acerque a nosotros, queremos poner otras cosas antes que Dios. Si yo no tengo dinero para las cosas necesarias de mi casa, pero tengo dinero para otras cosas, entonces, ¿qué ayuda vas a tener de Dios si estás poniendo en primer lugar otras prioridades que no son necesarias? Por decirte algo, algún vicio, algún paseo, alguna cosa que no es necesaria en tu vida. Que sí, que es rico ir a pasear, que sí es rico ir a comerse una pizza de vez en cuando, una hamburguesita de vez en cuando, pero que eso no sea una prioridad, que mi prioridad sea mantener mi casa como debe de ser. La vida de Jesús siempre se caracterizó por ser sumiso a la total voluntad del Padre. El servicio a los demás, Él se daba a los demás, y la oración continua que tenía el amado delante del Señor. En el huerto, antes de su agonía, que dice que fue tan fuerte que sudó sangre, Jesús oró y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso poder decirle al Padre: Padre, que se haga tu voluntad. Ah, no, pero nosotros queremos siempre nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Y es sumamente importante que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Esto es poner en primer lugar al Señor. Las palabras, las acciones, las doctrinas que Jesús nos enseñó provenían de un Dios bueno, un Dios magnífico, un Dios que es digno de ser glorificado en todo tiempo y en todo lugar. Disculpen, todavía tengo algo de tos. Jesús glorificó al Padre en cada detalle de su vida y cumplió todo lo que se le envió a hacer. Jesús nos enseñó a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Nos decía: buscad el reino de Dios y su justicia. Es necesario primero buscar el reino de Dios. Es decir, debemos de buscar las cosas que provienen de Dios por encima de todas las cosas de este mundo. Debemos de buscar la salvación inherente del reino de Dios, considerándola como lo más valioso que todas las riquezas del mundo no nos pueden otorgar, porque la salvación es lo mejor de lo mejor que podemos nosotros adquirir. No perdamos la oportunidad de buscar en todo tiempo y en todo lugar la salvación del Señor. Nosotros, como hijos de Dios,
Muchas veces amamos las riquezas y el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero, porque eso compite con la presencia del Señor. Claro que es bueno tener dinero para todas nuestras necesidades y un poquito más, pero recordemos que aún ese dinero nos lo otorga el Señor y de ese dinero nosotros debemos de ayudar a otras personas. Es necesario que nosotros compartamos todo lo que el Señor nos da, para que el Señor vea que con agrado recibimos lo que Él nos está otorgando. La promesa asociada, podemos decirle, al mandato es que si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todo lo que nosotros necesitemos. Durante la época de hambruna en Israel, el profeta Elías visitó un pueblo donde se encontraba una viuda con su hijo. Y lo único que tenían para comer era para ese día y después dijo ella, nos echamos a morir. Pero sin embargo el profeta le dijo, primero me vas a hacer a mí. Y la viuda como que quiere entrar en un dime que te diré con el profeta. Es que no, lo que tengo solamente es para que mi hijo y yo comamos y después nos echamos a morir. Mas sin embargo la mujer fue obediente. Hizo lo primero para el profeta. Primero dio, primero se despojó. Y dice la escritura que él le dijo, no tengas temor, pero hazme a mí primero de ello una torta pequeña. Ni siquiera le pidió una torta grande, una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela y harás para ti y para tu hijo después. ¿Y qué dice la escritura? Ni el aceite ni la harina escaseó en esa casa. La tinaja estuvo a rebosar siempre. Mientras estuvo la hambruna en esa casa no faltó el alimento. Pero es que muchas veces nosotros decimos, sí, pongo primero a Dios sobre todas las cosas, pero no quiero colaborar. Conociendo que hay una situación X o Y, muchas veces no queremos servirle a Dios. Los que tratamos de poner siempre a Dios en primer lugar, no, suena tal vez un poco egocéntrico. Los que ponen a Dios en primer lugar se distinguirán del resto del mundo. ¿Por qué? Porque obedecen los mandatos del Señor, porque toman su cruz y siguen a Jesús y no abandonan su primer amor. Dan a Dios las primicias, no las obras, dan las primicias de todo. La vida cristiana se caracteriza por el servicio desinteresado a Dios en cada momento. ¿Por qué? Porque fluye del amor a Él y a su pueblo. Los hijos de Dios que están en una situación un poquito más difícil que otros. En todas las cosas, el Hijo de Dios confía, obedece y ama al Señor por encima de todo. Poner a Dios en primer lugar es más fácil cuando tomamos en serio las palabras del Señor. En Romanos, Pablo nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y dice, y concluye el versículo así, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te invito a poner al Señor en primer lugar, antes que cualquier otra circunstancia. Pongamos al Señor ante todo. Démosle lo mejor al Señor, demos con amor, seamos obedientes a la palabra del Señor. Demos y no nos cansemos de dar, porque la bendición, si no la recogemos nosotros, la recogen los que vienen detrás de nosotros. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y hasta 1000 generaciones. Siembra hoy para que tu descendencia recoja. Bendiciones de lo alto. Se les ama en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tanto y tanto amor. Señor, que nuestra prioridad seas tú, que el primero en todo seas tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos y por mostrarnos tu amor. Bendiciones de lo alto.